Hola República Dominicana y el mundo. Gracias por la sintonía que nos dispensan cada sábado a su programa La Voz de los Derechos Humanos. Una producción de la Escuela de Graduados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa de la República Dominicana. Buenos días, Manuel Cordero. Buenos días, Meldrick Sánchez. Buenos días. Muy buenos días, Aníbal Marte. Muy buenos días a todos nuestros radios escucha, dándole las gracias al Señor por permitirnos estar un día más acá con todos ustedes. Lo tenía medio botadito a ustedes, pero Así estamos es. de regreso por acá, gracias al Señor. Muy buenos días, Manuel Cordero. Buenos días, licenciada Meldy Sánchez, licenciado Aníbal Marte. Buenos días a todos los oyentes que cada semana nos distinguen con su audiencia en este espacio, La Voz de los Derechos Humanos. Honor siempre estar acá este primer sábado de noviembre. De noviembre. Claro que sí, el año ya casi diciendo adiós. Y siempre con el mismo entusiasmo de llevarle estos conocimientos a través de estas ondas hercianas de La Voz de las Fuerzas Armadas y recordarles que además de las frecuencias 106.9 FM Santo Domingo y 102.7 FM para todo el país, en el internet también tiene un espacio para escucharnos y para vernos, que es la www.hifa.mil.do. ¿Sabe, Manuel, que tenemos una temporada ciclónica todavía activa? Sí, muy activa. Y este fin de semana el Centro de Operaciones de Emergencia del COE ha hecho un llamado a la población en sentido general para que se mantengan atentos a los boletines y a las informaciones que emanan de ese órgano, y es preciso que nosotros estemos concentrados en escuchar estos consejos, toda vez que aunque no esté lloviendo en su sector o en su región, pero puede ser que en otras localidades pues esté cayendo agua. Entonces nosotros debemos ser cuidadosos con esto de las lluvias, y más ahora que hay una gran cantidad de personas desplazándose fruto del asueto del fin de semana largo que nos ofrece la celebración de la Constitución de la República Dominicana. Manuel, las actividades de la escuela siempre muy activas. Continuamos desarrollando los programas de formación, diplomados, maestría y especialidad. Los discentes de los diferentes programas de posgrado están ya presentando sus trabajos de grado, que es bastante interesante ya que se van a graduar en el mes de diciembre, Dios mediante. Mañana partimos una delegación de instructores hacia la República de Guatemala para cumplir un compromiso de un curso que tenemos de formadores que la escuela está impartiendo para los instructores de la Escuela de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ejército de Guatemala. Somos 4 instructores que partimos de la República Dominicana: la comandante Cristina Espinal, parte también el teniente coronel Juan Carlos Jiménez, Anthony Espinal y un servidor, Aníbal Marte, que vamos a estar compartiendo con nuestros hermanos de Guatemala en todo lo que es el campo de la preparación para que ellos también puedan desarrollar esa tarea de comunicar las ramas del derecho internacional público, que son los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Hoy es día 2 de noviembre, Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra los periodistas, Día Mundial del Ballet, y hoy también conmemoramos el Día de los Fieles Difuntos. Un día como hoy, de 1564, un terremoto destruye las ciudades de Santiago y La Vega. Y en 1956 es promulgada la Resolución 4475 del Congreso Nacional, mediante el cual es aprobado el contrato suscrito por el Estado Dominicano y el señor Joaquín Pelayo para instalar y operar y mantener una empresa de servicio telefónico automático en la ciudad de Moca. Vemos que la telefonía en República Dominicana pues data de un tiempecito, y que gracias a Dios hemos estado nosotros siempre a la vanguardia de este mundo de las comunicaciones. La reflexión de la semana: estudiarse a sí mismo es el arte más difícil. La Universidad Nacional para la Defensa, General Juan Pablo Duarte y Díez, UNADE, a través de la Escuela de Graduados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, te invita a participar en sus programas de maestría y especialidad en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, así como sus diferentes diplomados y cursos de educación continua. Para mayor información, síguenos a través de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, @egradrd. El Ejército de República Dominicana,
Es denominado como tal a partir de la Ley número 928 del 17 de mayo de 1928. Sin embargo, ese componente terrestre, definido como ejército de tierra en la Constitución de 1844, nació prácticamente con la República, reflejado en las acciones militares desarrolladas por los patriotas la noche memorable del 27 de febrero, encabezados por el trabucazo del prócer Matías Ramón Mella. Conociendo la Constitución Dominicana en la voz de los derechos humanos. Artículo 43. Derecho al libre desarrollo de la personalidad. Toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad, sin más limitaciones que las impuestas por el orden jurídico y los derechos de los demás. ¿Quieres más información? Dirígete a nuestra página web www.egrad.edu.do. Ministerio de Defensa, fomento de una cultura ética a través de principios y valores. Deberes del militar. Obedecer toda orden de su superior jerárquico que tenga por objeto la realización de servicio acorde con las funciones propias y complementarias de un miembro de las Fuerzas Armadas. Conociendo la Constitución Dominicana en la voz de los derechos humanos. Artículo 44. Derecho a la intimidad y el honor personal. Toda persona tiene derecho a la intimidad. Se garantiza el respeto y la no injerencia en la vida privada, familiar, el domicilio y la correspondencia del individuo. Se reconoce el derecho al honor, al buen nombre y a la propia imagen. Toda autoridad o particular que los viole está obligado a resarcirlos o repararlos conforme a la ley. ¿Quieres más información? Dirígete a nuestra página web www.egrad.edu.do. Conociendo la Constitución Dominicana en la voz de los derechos humanos. Artículo 45. Libertad de conciencia y de cultos. El Estado garantiza la libertad de conciencia y de cultos, con sujeción al orden público y respeto a las buenas costumbres. ¿Quieres más información? Dirígete a nuestra página web www.egrad.edu.do. Usted está escuchando La Voz de los Derechos Humanos. Gracias por permanecer en sintonía con su programa La Voz de los Derechos Humanos. La protección de monumentos culturales durante conflictos armados es un tema crucial que involucra el respeto por el patrimonio y la identidad cultural de las naciones. Durante los enfrentamientos bélicos y para conversar acerca de la aplicación del DIH en la protección de los bienes culturales, cuando digo DIH es Derecho Internacional Humanitario, contamos con la presencia de las licenciadas Virginia Peña y Serena González, ambas que son abogadas y maestrantes en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, a quienes damos la bienvenida en esta mañana. Buenos días, Virginia. Muchísimas gracias, profesor Aníbal. Para mi compañera Serena González y para mí, Virginia Peña, es un gran honor estar hoy aquí, que ustedes nos hayan invitado, estar al frente de nuestra maestra Meldrick, de nuestro maestro Aníbal. Un placer conocer a Manuel en el día de hoy. Nosotros vinimos a compartirle a sus oyentes todo lo que ha sido esta experiencia de nosotras investigando nuestro tema de tesis, ya finalizada, gracias a Dios, finalizada con excelentes resultados, y para nosotros es un gran honor estar hoy aquí para poder compartir un poco de esa experiencia. Serena. Buenas, así como les comenta mi compañera Virginia, para nosotros es un placer estar aquí con ustedes. Agradecemos esta invitación para, pues de alguna manera, comentar este tema tan interesante y tan importante y tan poco comentado. Ustedes son de la primera cosecha de la promoción de la maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Es un gran honor para esta escuela contar con profesionales de la valía de ustedes y también de la gran preparación que han demostrado durante todo el programa de formación aquí en nuestra Escuela de Graduados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Yo puedo dar fe y testimonio de que ustedes han desarrollado un tema de investigación académica excelentísimo, ya que tuve el privilegio
de ser parte del jurado evaluador de su trabajo de grado, que es parte de lo que vamos a exponer en el día de hoy, por ser un tema tan interesante y un tema poco conocido por la población en sentido general. Pero no solamente interesante, sino importante a saber sobre este tema acerca de la protección de los bienes culturales en momentos de conflictos armados. Gracias a Dios vivimos en un país rodeado de un clima de paz, de tranquilidad, y que no está en los planes de nuestra República Dominicana tener una confrontación bélica con ninguna nación del hemisferio, mucho menos con países amigos. Pero no es menos cierto que debemos de estar preparados y de conocer todo lo concerniente a estas normas del derecho internacional humanitario, que es el derecho de los conflictos armados. Y parte de esto es proteger esos monumentos, tales como decía Virginia en su introducción, que son parte de la identidad de los pueblos. Cuando usted alcanza a ver la Basílica de Higüey, no importa donde quiera que usted se encuentre, pues eso se lo conecta automáticamente a usted con la República Dominicana. Sí. Y usted dice, eso es parte de la fe que se profesa una parte de la población dominicana. Y es un monumento religioso, pero es un monumento que envuelve parte de la cultura, de la tradición de nosotros como dominicanos. Y de eso se trata, de la protección de esos monumentos que van a identificar no solamente al país, sino también al mundo. Para comenzar este conversatorio, pueden ustedes responderme cómo define la UNESCO un monumento cultural y por qué su protección es importante. Bien, maestro, pero antes de... Interesante pregunta, muchas gracias. Pero antes de adentrarnos a la respuesta, me gustaría como explicarle un poquito a los oyentes, porque quizás se preguntan, ¿y por qué este tema? ¿Por qué quizás Virginia y Serena hicieron una investigación relacionada con bienes culturales? ¿Por qué vienen ellas a hablar de esto en su investigación y no eligieron otro tema? Pues me gustaría contarles un poquito que en la maestría de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, y creo que en las otras maestrías también de esta Universidad Nacional para la Defensa, es un sistema distinto. Uh-huh. Las tesis y las investigaciones que nosotros realizamos son asignadas, pues se entiende que nosotros estamos realizando una investigación para hacer un aporte a la sociedad. Uh-huh. Entonces, este tema nos lo asignaron a Serena y a mí. Nosotras en principio estábamos un poco escépticas de cómo nosotros íbamos a poder salir a flote con esta investigación, pero para buen resultado, nosotras terminamos enamoradas de este tema y todo lo que nosotros pudimos conocer a través de él. Entonces, adentrándonos ya a la respuesta, la UNESCO ha definido a los monumentos culturales como esos bienes inmuebles que pueden ser ruinas, construcciones, objetos, los bienes culturales, ¿verdad? Que forman parte también ciertos objetos que pueden ser de propiedad fiscal, municipal, particular, que tienen un valor histórico muy importante, un valor artístico y que por su antigüedad deben ser conservados para el conocimiento y disfrute de futuras generaciones. Así lo ha definido UNESCO. Los monumentos forman parte del patrimonio material de las naciones y lo más importante es que pertenecen al patrimonio mundial de la humanidad. Es decir, esos monumentos que nosotros conocemos, que están aquí en nuestro país, por ejemplo, nuestra ciudad colonial, que es rica en ellos, uh-huh, es un patrimonio que no solamente identifica nuestra cultura y nuestra identidad nacional, sino que se tratan y forman parte de lo que es el patrimonio mundial, y de ahí la importancia de salvaguardarlos. Es la memoria. Así es. Es para que las presentes y futuras generaciones vean cómo se vivió en la antigüedad, qué pasó en la antigüedad, o sea, cómo las ciudades fueron erigidas, cómo un cuadro, como un objeto guarda una historia, cómo cuenta la historia de lo que es pasado, lo hecho pasado, que esa es la significación de la historia, o sea, narrar los acontecimientos del pasado. Y de hecho, es la única manera de garantizar que ese conocimiento persevere uh-huh, y llegue hasta las generaciones futuras. Si no existen esas pruebas, esas muestras, no hay manera de que esos conocimientos sigan
a través del tiempo. Y es tan relevante la historia y porque... como mencionó, disculpe, Virginia, al principio, eso forma parte de la identidad de los pueblos. Eso es lo que nos hace quienes somos. Hay capítulos que son agradables, como todo en la vida, en la historia, Claro. que nos hacen recordar momentos felices. Pero hay momentos también que son trágicos en la historia, que uno no quiere volverlos a repetir. Entonces, es la misma historia, las que nos narra, la que nos cuenta esos hechos, para nosotros poder corregir lo que se hizo mal, para que no se siga haciendo mal, y también nos hace a nosotros reflexionar que esto no puede volver a ocurrir. Parte de eso, podemos poner un ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. O sea, se forman las Naciones Unidas con esa intención de que esas atrocidades de la Segunda Guerra Mundial pues no se puedan volver a repetir nunca más en la humanidad. O sea, eso es lo que cuenta la historia. Eso es nosotros volver sobre nuestros pasos para corregir lo que hicimos mal. Inclusive podemos entonces establecer que tanto el patrimonio cultural o el monumento cultural viene siendo una herencia de la cultura patrimonial que vemos del pasado y que se encuentra mantenida en la actualidad y que de generación en generación entonces se va yendo transmitiendo. Sabemos que esos monumentos culturales o patrimonios culturales, el Estado, cada uno de los estados deben de tomar medidas estrictas y necesarias para poder proteger los bienes culturales ante un posible conflicto armado. Y partiendo de esa necesidad para poder proteger estos bienes, cuando una potencia ocupada tiene que buscar la vía para proteger estos bienes culturales, bajo el control prácticamente de que estos sean robados, sean pillados o apropiados. Entonces, exactamente nos gustaría saber ¿qué papel fundamental juega el derecho internacional en la protección de estos monumentos culturales durante el conflicto armado? El derecho internacional humanitario juega un rol preponderante en la protección de lo que es el patrimonio cultural. Dentro del patrimonio cultural, los bienes culturales. Y esto así porque el derecho internacional humanitario establece obligaciones que deben cumplirse en los conflictos armados para proteger esos bienes culturales. Las normas de la guerra obligan a los países en conflicto a proteger y respetar ese patrimonio cultural. De acuerdo con el derecho internacional humanitario, dirigir ataques contra los bienes culturales o utilizarlos para fines militares está prohibido, salvo que haya una necesidad militar imperiosa. Entonces, las partes en conflicto, además, no pueden ni confiscar, ni destruir, ni dañar intencionalmente esos bienes culturales. De ahí la importancia de que en el derecho interno de los países se adopten disposiciones para hacer cumplir esas convenciones internacionales que protegen el patrimonio cultural. Es la idea que nosotros defendimos en nuestra tesis de la maestría. Nosotros abogamos porque en nuestro país exista una ley especial para la protección de bienes culturales en casos de conflicto armado, de manera específica para hacer cumplir la Convención de la Haya de 1954 y sus dos protocolos adicionales que fueron suscritos y ratificados por nuestro país. Entonces, prácticamente tenemos que establecer de que las partes, cuando están en un conflicto armado, no pueden dirigir ningún tipo de ataque contra los bienes culturales. Deben de evitar prácticamente lo que es hacer daño de forma incidental a lo mismo. Así en virtud de lo que establece la Convención de la Haya. Es así. Perfecto, y precisamente es propicio dar a conocer desde el derecho internacional, precisamente que hemos mencionado, esos algunos preceptos que usted también ha dicho, cuáles son esos otros convenios que existen. Usted habló ya de la Haya, cuáles otros a nivel mundial están orientados en la protección del patrimonio cultural en tiempos de guerra. Además de la Convención de la Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado y sus dos protocolos adicionales que fueron suscritos en 1977, están los convenios de Ginebra de 1949
1949. Además, hay otra convención muy importante, como es la Convención de 1972 para la protección del patrimonio mundial y cultural de la UNESCO. También está la Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales, entre otros convenios que tratan la protección de bienes culturales, pero de manera específica, es muy bueno aclarar, que la protección de bienes culturales en caso de conflicto armado está lo suficientemente detallada y su protección está de manera principal en la Convención de La Haya de 1954 y sus protocolos adicionales. Esto es un tema bastante interesante, lo de los monumentos culturales. O los bienes culturales, Así porque es, no solamente son los monumentos, claro, sino bienes culturales, partiendo del criterio de que un cuadro es un bien cultural, un libro es un bien cultural. ¿Ah? Y nosotros tenemos ahora mismo un gran ejemplo, y no es fruto de un conflicto bélico armado, sino el semí de algodón, que es una pieza histórica vinculada a la cultura taína, a nuestros pueblos originarios. Ese semí ha ido a parar a Italia y debía de reposar en República Dominicana, que ese es su sitio originario. Sin embargo, durante las diferentes cambios que nosotros enfrentamos en la República Dominicana, hoy fuimos colonia francesa, ahorita fuimos colonia española, llegaron los ingleses, llegaron los norteamericanos, parte de esa cultura nuestra se fue con ellos. Y el semí de algodón, en uno de esos cambios, se fue del país. Y hablando de lo que es el semí, es un dios destinado a una deidad destinada a nosotros proteger una parte importante del desarrollo de la nación. Ejemplo, habían dioses destinados a la lluvia, dioses destinados a la agricultura, otro a la salud. O sea, los indígenas representaban todo lo que era el quehacer de la comunidad a través de sus dioses, y lo consagraban para obtener una buena cosecha a un dios, para tener una buena salud de la población a un dios. Entonces ese semí de algodón era parte de esos dioses que nosotros tenemos en nuestra cultura antigua. Pero se fue, ahora viene en calidad de préstamo, en calidad de visitante. En vez de ser en calidad de dueño de casa, viene en calidad de préstamo. O sea, es increíble lo que nosotros vivimos en estos países donde la cultura debe de ser un poquito más, darle la verdadera importancia que tiene la cultura y la historia, el patrimonio de la nación. Y en ese sentido voy a preguntarle a Serena, ¿qué impacto tiene la destrucción de monumentos y bienes culturales en la identidad y en la memoria histórica de una comunidad? Bueno, como mencionó mi compañera Virginia al principio, los ataques perpetrados a este tipo de bienes exceden su destrucción material. O sea, tú atacas al Alcázar de Colón y tú no estás simplemente destruyendo un edificio. Tú estás atacando y causándole un daño a la identidad de un pueblo. Entonces, eso excede su destrucción material. Estos constituyen ataques más allá, a la identidad, a la memoria, a la dignidad, al futuro de poblaciones completas. Esta destrucción tiene un impacto significativo en la identidad cultural de un pueblo. Y esto puede tener, de hecho, consecuencias hasta históricas, como la pérdida de esas consecuencias históricas, como mencionábamos ahorita también, esa manera de saber cómo hacer las cosas mejor en el futuro. O sea, son cosas que se pierden con la destrucción de esos bienes culturales. También se hace muy difícil esa recuperación de esos bienes. Increíble. O sea, es que no hay forma, y depende también esa cantidad, ese porcentaje de destrucción que estos conlleven. Es imposible volverlos a llevar a su estado original. Muchas veces no. No hay forma. No, claro. Entonces, de esa manera puede incluso destruirse la historia humana, el ingenio, la creación artística, la continuidad de esa historia y de esas creaciones. Tú sabes que durante la Segunda Guerra Mundial, y tomando ese ejemplo que muestra Serena del desplazamiento de los bienes culturales hacia otras naciones, la Segunda Guerra Mundial es un vivo ejemplo, donde el patrimonio cultural de muchos países fueron saqueados por el ejército nazi y la Unión Soviética como tributo a Adolfo Hitler.
se le llevaban esos cuadros, le llevaban esas esculturas, y era un trofeo llevárselo y rendirle honor a ese tirano de muy mala recordación histórica. Y por ejemplo en Polonia, tras la invasión en 1939, fueron saqueados aproximadamente 500,000 de objetos de arte. En Europa, también durante el conflicto alemán, se perdieron 600,000 cuadros y obras de autores judíos. Con la cuestión del exterminio de la raza judía, esos bienes que ellos ya habían creado, como libros, como pinturas, esculturas, fueron desapareciendo. Y el Gran Museo del Louvre se convirtió el sótano en la gran bodega de almacenar esos bienes culturales que habían sido saqueados durante la Segunda Guerra Mundial. Se dice que Hitler tenía una colección extraordinaria de obras culturales, y eso parte el alma, ver cómo después se dificulta que esas obras puedan retornar a su país de origen, y mucho más a los coleccionistas privados, que son los que se han hecho del botín, porque mucha de esa gente tiene guardada patrimonio que es de la humanidad. Sin embargo, están en sus colecciones privadas y es muy difícil perseguirlo. Y sería interesante que ustedes pudieran así explicarle a la población, ya que estamos hablando de derecho internacional humanitario, cómo nosotros podemos, durante un conflicto armado, ya que no se pueden atacar estos bienes, identificar estos bienes culturales. O sea, estamos en radio, pero explicar el logotipo, el emblema, va a ser tarea de ustedes, que ellos puedan, los que nos escuchan y los que nos ven, interpretar, recrear. La misma Convención de La Haya nos detalla un emblema de color azul que debe tener cada uno de esos bienes culturales. Mi compañera Virginia puede quizás explicarle, porque miren, y de hecho aquí hay algunos museos que quizá no lo tienen con las medidas precisas, pero visitándolos pues pueden quizá tener una idea de cómo es este emblema. Entonces esa respuesta que Virginia nos va a ofrecer ahora es parte de lo que las medidas preventivas se pueden tomar en el aspecto de la protección de los bienes culturales, no solamente en República Dominicana, sino también a nivel mundial. Pero nos gustaría también que durante la respuesta haga énfasis en lo que podemos hacer en República Dominicana. Claro que sí, profe. Mire, esto es una pregunta muy interesante, porque quizás muchos piensan, o quizás es el motivo por el cual no se han tomado quizás medidas más efectivas y no se han materializado muchas acciones, pues tal vez se piensa que hay que esperar que llegue el conflicto para comenzar a tomar acciones para la protección de los bienes culturales, y no es así. La propia Convención de La Haya establece una serie de medidas que los países o estados parte de esta convención deben de adoptar en tiempos de paz, y son precisamente esas medidas preventivas. Se pueden hacer muchas cosas. Nosotros debimos haber iniciado a tomar muchas acciones, por ejemplo, a comenzar a registrar cuáles son todos nuestros bienes culturales, a poder clasificar cuáles son, de conformidad con la Convención de La Haya, los que ameritan de protección especial o cuáles son los que ameritan de protección reforzada. Es una categoría superior para aquellos bienes culturales que por su valor, por su antigüedad, por reunir ciertas características, deben de ser categorizados como de protección reforzada. Pero también la capacitación es sumamente importante. Comenzar o seguir o continuar, porque ya se han hecho muchas iniciativas en este sentido, continuar con la sensibilización y la capacitación sobre este tema. Pero ya luego de la identificación de esos bienes culturales, lo que prosigue es precisamente esa identificación, como le establece la Convención de La Haya, a través del llamado emblema o escudo azul. El emblema o escudo azul, invito a los que nos escuchan a que cuando regresen a la ciudad colonial y visiten el Museo de la Resistencia o el Museo de las Telecomunicaciones, que son los únicos dos museos en nuestro país que están señalizados con este escudo, ya lo vean de una manera diferente y puedan identificar esto que le estoy diciendo. Ustedes van a ver en su fachada
un escudo con dos, es como un rectángulo que tiene 2 triángulos azules sobre unos triángulos también color blanco. Este es el llamado escudo azul, que tiene unas medidas específicas y unas características específicas según la Convención de La Haya. Lamentablemente, estas señalizaciones que tienen los museos en nuestra ciudad colonial, estos 2 museos, no cumplen con esas medidas y esas características que establecen la Convención de La Haya. Pero nosotros valoramos la iniciativa. Valoramos la iniciativa porque nos consta de que estos 2 museos tomaron esta decisión de manera muy personal y muy particular a raíz de la sensibilización que desde esta Escuela de Graduados y Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario se les hizo, y ellos tomaron la decisión de identificar esos museos. Y te cuento parte de esa historia, ya que soy parte claro de ella. Que sí, ya claro que soy que parte sí. de ella. Muy interesante. Y eso no quiere decir que yo sea un monumento cultural. No. Pero te voy a decir esto. Ahí está la magia de la radio. Hacer que tú puedas, que el que te esté escuchando pueda identificar lo que tú quieres, o ya que tú transmitiste tan correctamente lo que es el escudo azul, ese emblema. Fíjense que todo debe estar identificado. Y usted debe darse cuenta de qué es, así como tú tienes la señal de pare en una esquina que te indica que debes detener el vehículo porque puede resultar peligroso cruzar la intersección sin detenerte. Asimismo, los monumentos culturales tienen la necesidad de poder ser señalizados para ser identificados en el momento del conflicto armado. De ahí radica la importancia de ese emblema protector del escudo azul que tú acabas bien de describir y que tiene diferentes modalidades. La de protección general, la de protección especial o protección reforzada, que te indica el nivel de importancia, no bien dicho, no nivel de importancia porque todos son de importancia, pero sí el nivel de cuidado que hay que tener en todos estos casos. ¿Por qué? 1, significan interés para una población en específico, para protección general. Protección especial te indica que el nivel debe de ser un poquito más elevado de protección en razón de que no solamente es de interés del pueblo dominicano, sino también de interés de la humanidad, que es el caso de nuestra zona colonial, que debe tener una protección especial para tú poder darle más, para que nuestros oyentes tengan mayor y nuestros televidentes tengan mayor comprensión de cuál es la señalización que debe tener en cada uno de estos monumentos. Y fíjate que citabas 2 únicos casos en República Dominicana, el Museo de la Resistencia y el Museo de las Telecomunicaciones. Eso se dio fruto de la sensibilización, tal como señalaste, de los directivos del momento de ambos museos, obedeciendo a un proyecto desarrollado por nuestra Escuela de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario por instrucciones de la superioridad, para poder dar un taller que se dio para directores de museos. Entonces, esos directores de museos en ese momento comprendieron la importancia de tener que señalizar estos lugares de importancia para la cultura de la población dominicana y el mundo. Entonces, es de ahí donde las Fuerzas Armadas nuestras de República Dominicana pues son el único órgano en la actualidad que le ha dado respuesta a la Convención de La Haya en cuanto a la protección de bienes culturales. ¿Por qué? Nosotros no señalizamos, pero sí educamos. Nosotros sabemos la importancia como Fuerzas Armadas, como militares, de lo que tiene la protección de un bien cultural. Y así se lo transmitimos a nuestros soldados en cada programa de clases que se desarrolla, en no solamente a lo interno de Fuerzas Armadas, sino también a esos programas mixtos que nosotros damos la oportunidad de que la población civil acompañe a las Fuerzas Armadas en estos procesos de formación, y ustedes son un vivo ejemplo de ello. Entonces, sí, Serena. Que ese es un aporte muy importante para lo que se está haciendo actualmente en República Dominicana con relación a la protección de los bienes culturales, y es la educación en este aspecto. Como usted menciona, nosotros somos un ejemplo de ello. Y como vemos, a pesar de que el país actualmente carece quizá de los protocolos adecuados para la identificación y el registro de los bienes culturales,
así también como la designación de las autoridades competentes para llevar a cabo dichos procedimientos y las sanciones a imponer en caso de incumplimiento, sí vemos como a través de la educación en esto nos tomamos el tiempo de investigar sobre esta temática, de ver qué puede fortalecer quizá dicha protección, que es como mi compañera mencionaba al inicio, por ejemplo, a través de una ley que establezca cuál es el procedimiento, cuáles son las medidas, cuáles son esas autoridades responsables de llevar a cabo dichos procedimientos, cuáles son las sanciones internas para poner en caso de incumplimiento y así sucesivamente. Con el permiso de ustedes nos vamos a ir a una breve pausa y vamos a continuar este conversatorio dándole a la población la explicación de qué papel tienen las Fuerzas Armadas en la protección de los monumentos culturales durante un conflicto armado. Excelente. La Universidad Nacional para la Defensa, General Juan Pablo Duarte y Díez, UNADE, a través de la Escuela de Graduados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, te invita a participar en sus programas de maestría y especialidad en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, así como sus diferentes diplomados y cursos de educación continua. Para mayor información, síguenos a través de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, @egradrd. El Ejército de República Dominicana es denominado como tal a partir de la Ley número 928 del 17 de mayo de 1928. Sin embargo, ese componente terrestre, definido como Ejército de Tierra en la Constitución de 1844, nació prácticamente con la República, reflejado en las acciones militares desarrolladas por los patriotas la noche memorable del 27 de febrero, encabezados por el trabucazo del prócer Matías Ramón Mella. Conociendo la Constitución Dominicana en la voz de los derechos humanos. Artículo 43. Derecho al libre desarrollo de la personalidad. Toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad, sin más limitaciones que las impuestas por el orden jurídico y los derechos de los demás. ¿Quieres más información? Dirígete a nuestra página web www.egrad.edu.do. Ministerio de Defensa, fomento de una cultura ética a través de principios y valores. Deberes del militar. Obedecer toda orden de su superior jerárquico que tenga por objeto la realización de servicio acorde con las funciones propias y complementarias de un miembro de las Fuerzas Armadas. Conociendo la Constitución Dominicana en la voz de los derechos humanos. Artículo 44. Derecho a la intimidad y el honor personal. Toda persona tiene derecho a la intimidad. Se garantiza el respeto y la no injerencia en la vida privada, familiar, el domicilio y la correspondencia del individuo. Se reconoce el derecho al honor, al buen nombre y a la propia imagen. Toda autoridad o particular que los viole está obligado a resarcirlos o repararlos conforme a la ley. ¿Quieres más información? Dirígete a nuestra página web www.egrad.edu.do. Conociendo la Constitución Dominicana en la voz de los derechos humanos. Artículo 45. Libertad de conciencia y de cultos. El Estado garantiza la libertad de conciencia y de cultos, con sujeción al orden público y respeto a las buenas costumbres. ¿Quieres más información? Dirígete a nuestra página web www.egrad.edu.do. Conociendo la Constitución Dominicana en la voz de los derechos humanos. Artículo 37. Derecho a la vida. El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte. ¿Quieres más información? Dirígete a nuestra página web www.egrad.edu.do. Conociendo la Constitución Dominicana en la voz de los derechos humanos. Artículo 38. Dignidad humana. El Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que les son inherentes.
La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable. Su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos. ¿Quieres más información? Dirígete a nuestra página web www.egrad.edu.do. Usted está escuchando La Voz de los Derechos Humanos. Gracias por permanecer en sintonía con su programa La Voz de los Derechos Humanos. Si nos acaba de sintonizar, les informamos que estamos conversando con la licenciada Virginia Peña y Serena González, abogadas y maestrantes en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, acerca de la aplicación del Derecho Internacional Humanitario en la protección de los bienes culturales. Antes de irnos a la pausa, conversamos acerca del papel que tienen las Fuerzas Armadas en la protección de los monumentos culturales en la situación de conflictos armados. Me gustaría escuchar, Serena y Virginia, sus opiniones acerca de las experiencias que ustedes han tenido durante el trabajo que han realizado, de qué han descubierto, cómo han visto el rol, si es activo, si es pasivo, de Fuerzas Armadas en este tema. Nosotros podemos asegurar que las Fuerzas Armadas tienen un rol principalísimo en lo que es la protección de los bienes culturales, sobre todo cuando se trata de un conflicto armado, pues es a las Fuerzas Armadas a quien corresponde aplicar las normas del derecho internacional a estos fines. En el caso de la República Dominicana, de manera específica, nuestro Ministerio de Defensa forma parte de los organismos que conforman la Comisión Nacional para la Aplicación del Derecho Internacional Humanitario. Es muy importante que todos conozcan que esta comisión existe, que esta comisión se mantiene activa. La presidencia de esta comisión ahora mismo está a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores y esta comisión inició sus operaciones en el año 1995. Sin embargo, fue a través de un decreto en el año 1999, específicamente el decreto 131-99, que inició formalmente sus operaciones. Y desde esta comisión se recomiendan las medidas para la incorporación de los convenios de derecho de los convenios de derecho humanitario en la legislación nacional. También tienen otras funciones, por ejemplo, desde allí se toman varias iniciativas, de manera específica la Escuela de Graduados de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en su momento realizó un informe bastante acabado sobre la señalización de los bienes culturales en la ciudad colonial, y ahí se enlistaron todos esos monumentos que deben ser señalizados, y así otras iniciativas se han ido tomando desde la comisión. Pero es muy importante que estas acciones no se queden simplemente en el marco de la comisión, sino que también se materialicen. Y como nosotros ya hemos establecido desde un inicio, ojalá pueda llegar a aprobarse en un momento esa ley por la que nosotros abogamos, para que por fin la Convención de La Haya de 1954 pueda tener su cumplimiento de manera cabal en nuestro país. Así es. Como dice mi compañera Virginia, como menciona, la intervención de las Fuerzas Armadas en la protección de un Estado es principalmente a estos fines, a defender el territorio nacional contra cualquier amenaza externa. Es decir, estos tienen más que una incidencia, una responsabilidad superior, con gran importancia en la protección de los bienes culturales. Sin embargo, la ley orgánica de las Fuerzas Armadas y su reglamento de aplicación no establece las acciones a tomar en cuanto a la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado. Este es uno de los motivos por lo que se hace importante, como menciona mi compañera, la creación de una ley especial a estos fines, a especificar cuál es la responsabilidad específica de tanta importancia de las Fuerzas Armadas en dicha protección. Sin embargo, tenemos otras leyes que tienen que ver con el aspecto cultural en República Dominicana, pero ninguna hace alusión a la protección de los bienes culturales en caso de un conflicto armado. Así es. O sea, es una cuestión que estamos en el incumplimiento de la norma. Y esa comisión interministerial, pues sería interesante que cada ministerio pues pudiera jugar su rol en
en el quehacer de la protección de los bienes culturales. Por ejemplo, nosotros estamos educando al personal militar y el personal civil con relación a eso. O sea, las Fuerzas Armadas está jugando un rol activo dentro de lo que hay el cumplimiento de estos acuerdos. Pero sería interesante que el Ministerio de Cultura pues se involucrara de una manera activa, que pudiera ese Ministerio de Cultura tomar acciones para la protección de estos bienes culturales ahora en tiempos de paz y para la función de un conflicto armado que podríamos hacer. El Ministerio de Obras Públicas, que tiene una dirección de señalización, pues sería interesante que pudiese también tomar un rol activo señalizando los monumentos culturales. O sea, vengan a Fuerzas Armadas, oriéntense, que es el emblema protector para los monumentos culturales, qué dimensión debe tener, qué colores debe tener, qué emblema voy a colocar, si es de protección general o protección especial, de conformidad con la misma convención, o sea, para dar un cumplimiento estricto a la convención. O sea, eso sería bastante interesante, que tú pudieses también, no solamente para la protección de monumentos culturales, hay otros tantos símbolos protectores, como el símbolo de la Cruz Roja, que sería interesante también señalizar de manera correcta los hospitales, las clínicas en República Dominicana. Vemos que también existe un gran desafío para nosotros poder hacer cumplir la ley del emblema de la Cruz Roja, que sí tiene una ley especial, pero te da tanto trabajo decirle a la población: no use el emblema de la Cruz Roja para identificar una farmacia, no use el emblema de la Cruz Roja para identificar una ambulancia privada, ni una ambulancia para cargar personas fallecidas. O sea, por Dios, vamos a darle el verdadero cumplimiento a cada una de estas convenciones, porque tienen su importancia y tienen su porqué. Entonces, proteger estos bienes culturales no ha de ser la menos importante. O sea, y no quiero ponerlo solamente en la fachada de los edificios, sino vete a la Biblioteca Nacional, que también hay un patrimonio ahí material en esas obras literarias que reposan en la biblioteca. Vete a los lugares de culto, esas iglesias como la catedral, como la iglesia de las Mercedes, que son de patrimonio que identifican la cultura de la República Dominicana. Vete a sitios históricos como el Teatro Nacional, como el Bellas Artes, el Palacio de Bellas Artes, que también juegan un rol en cuanto a lo que es la cultura y la identidad del pueblo dominicano. La misma Plaza de la Bandera, o sea, la Fortaleza Osama. O sea, es como cada uno poner la piececita que le hace falta al rompecabezas en el lugar exacto. Fuerzas Armadas está colocando la pieza que le corresponde en el rompecabezas en el lugar exacto. Ahora, está de que los otros ministerios tengan la responsabilidad de jugar el rompecabezas en la medida en que les toque jugar. Y también los ayuntamientos, las gobernaciones, como son, digamos, aparatos del Estado que juegan un papel de gestión más segmentada en el territorio nacional, pueden identificar de manera más expedita esos lugares para precisamente a los ministerios y al gobierno central de manera general identificarlo y que pueda procederse de mayor fluidez su señalización. Inclusive ese goce y disfrute de esos bienes culturales tenemos que subsumirlo obligatoriamente al derecho cultural que está consagrado en la Constitución. Nosotros tenemos derecho a gozar y disfrutar esos bienes culturales que tiene nuestro país, y de igual forma, si nosotros no lo protegemos o el Estado entonces no protege ese derecho fundamental, evidentemente hay una situación bastante grave. Tenemos la ley de cultura, evidentemente no se extrae esta situación para que puedan protegerse durante un conflicto armado, tanto antes, durante, inclusive hasta después. Entonces, partiendo de la situación interna que tiene nuestro país por una falta de una ley o una documentación, quisiéramos saber exactamente cuál sería la importancia de documentar el estado de los monumentos culturales antes, durante y después del conflicto armado. Bueno, ya a lo largo de esta entrevista ya hemos ido mencionando algunos matices relacionados con el tema. Es importante documentarlo a los fines precisamente de poder identificar cuáles son esos bienes que ameritan las categorías de identificación o de protección según lo establece la Convención de la Haya. Hay bienes, como ya hemos establecido, que ameritan de una protección general con el escudo azul, pero también hay otros que ameritan de una protección reforzada. Entonces, ya luego de poderlos identificar,
la señalización se va a hacer de manera correcta. Entonces, ya después de que tengamos todos esos bienes culturales debidamente identificados y señalizados, entonces incluirlo en ese listado de bienes culturales que establece la UNESCO para que sea del conocimiento de todos los países. Es decir, es muy importante que se dé a conocer a nivel internacional cuáles son esos bienes culturales que ameritan de protección en caso de conflicto armado, para que de suscitarse una situación como esta, entonces los países puedan acogerse y respetar nuestro patrimonio cultural. Se robaron un cuadro. Así es. Y si está debidamente inventariado, usted sabe que donde lleven ese cuadro y está debidamente informada la comunidad internacional sobre ese cuadro, puede decir, no, ese cuadro pertenece a la colección del Museo del Hombre de la República Dominicana, y eso, de la Galería de Arte Moderno, y eso hay que llevarlo para allá. Devuélvalo el cuadro. Así es. Excelente ejemplo. Y tomar las medidas correspondientes. Excelente ejemplo. ¿Cómo vamos a saber cuáles son esos bienes que tenemos que proteger, que nos pertenecen, si no lo tenemos debidamente identificados y documentados? Vamos a inventariarlo. Entonces, ¿qué desafíos legales, para concluir aquí nuestro programa, porque ya brevemente tenemos que ir cerrando, qué desafíos legales existen para llevar a juicio a los responsables de la destrucción del patrimonio cultural? Mire, esta es una pregunta sumamente interesante que ha traído mucha discusión en el ámbito del derecho internacional, puesto que el derecho penal internacional establece que el delito de destrucción del patrimonio cultural puede constituir o un crimen de guerra o un crimen de lesa humanidad. Y ahí siempre ha habido como una diferencia, y no se pone de acuerdo la jurisprudencia y los doctrinarios a ese respecto. El patrimonio cultural, como bien jurídico protegido por el derecho penal internacional, entonces no se corresponde, y ahí es que está el grave problema, no se corresponde con aquel protegido por la Convención de La Haya de 1954, que es el principal tratado, como ya hemos dicho, que rige esta cuestión en caso de conflicto armado. Entonces, al limitar el alcance del crimen de guerra, la destrucción, por ejemplo, de los edificios, a la religión, a la educación, a las artes y a los monumentos históricos, entonces el Estatuto de Roma excluye a los monumentos, por ejemplo, arquitectónicos que no están destinados a estos usos que ya hemos enunciado, o de arte, así como a los yacimientos arqueológicos, a los manuscritos, a libros u otros muebles o inmuebles de gran importancia para el patrimonio cultural. De ahí que es importante que la comunidad internacional se ponga de acuerdo para entonces lograr esa modificación que se escucha un poco difícil, pero que se puede lograr si hay voluntad, del Estatuto de Roma, para poder especificar en su texto entonces cuáles son esas sanciones y cuáles son esos bienes culturales que deben entonces estar protegidos y de qué manera. Pero a lo interno, maestro, perdóneme, a lo interno, insistimos, o sea, en nuestro país, nosotros, para poder lograr llevar a juicio a los responsables de causar daño al patrimonio cultural a nivel interno, necesitamos la ley. Y fíjate que los ejemplos que tenemos, la destrucción que está ahora mismo en la guerra de Rusia y Ucrania, destruyendo patrimonio cultural de importancia para el mundo, lo que pasó en Irán, en aquel momento en Irak, durante la tormenta del desierto, que no se perdió de la cultura, que podía ser de valor para la humanidad. Señores, el tiempo en la radio se nos agotó y debemos de darles gracias a las licenciadas Virginia Peña y Serena González por habernos acompañado en esta mañana, y a todos ustedes por el favor de su sintonía. Les invitamos a seguir escuchando la programación de la radioemisora cultural La Voz de las Fuerzas Armadas, la que más se escucha, la que más lejos llega. Hasta la próxima. Y aquí finaliza La Voz de los Derechos Humanos. Hasta la próxima. Lo ves en cada barrio, en cada pueblo y en la historia. El dominicano tiene fuerza y gloria, va con la frente en alto